Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy del curso de la Confesión de Fe de Westminster y antes de iniciar vamos a tener un tiempo de oración. Siempre lo hacemos para que el Señor nos guíe, ¿no? en este tiempo. Así que les pido que me acompañen a orar. Te damos las gracias, Padre bueno, porque podemos estar junto con los hermanos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que nos ha convocado en esta hora sea el mismo que nos dirija en este tiempo de estudio. Y oramos, Señor, para que siempre tu Espíritu Santo sea el que ponga luz en nuestro entendimiento. Y por sobre todas las cosas, Señor, nuestra intención es aprender para enseñar en nuestras congregaciones y principalmente para que a través de estos estudios podamos ver la maravillosa obra de la redención. Bendice a cada uno de los hermanos que se encuentra presente, a aquellos que se integrarán durante el desarrollo de esta clase, y aquellos que no podrán estar. Oramos por ellos para que tú les cuides y les bendigas ricamente. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, iniciamos, hermano, nuestra sesión de hoy. La semana anterior, nosotros terminamos en una sección, ¿no? de la confesión de fe que iba desde el capítulo 9 hasta el capítulo 18 y que habla básicamente de cómo somos salvos. Hoy día vamos a avanzar y según nuestro itinerario, la división que hemos hecho también de la confesión de fe, hoy día vamos a ir desde el capítulo 25 hasta el 30, ¿no? En donde vamos a estar revisando principalmente el tema fundamental que tiene que ver ahora, qué pasa con aquellos que estuvimos revisando, cómo es el proceso de la salvación. ¿Dónde se reúnen ahora? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo es entendida la iglesia desde la perspectiva de la confesión de fe? Así que les invito a que me acompañen a la presentación de hoy. Aquí está. Y permítame. Bien. Entonces hoy vamos a tratar de avanzar en los siguientes temas que están anotados ahí en la lámina que ustedes están revisando. Capítulo 25 que habla acerca de la iglesia, vamos a estar revisando qué entiende la confesión desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras por la iglesia, cómo podemos identificar una iglesia verdadera y una que no lo es. Luego vamos a tratar acerca de la comunión de los santos, que es la participación de los creyentes en la iglesia. Y luego esta sección de la confesión de fe termina hablando acerca de lo que llamamos la parte de las marcas de una iglesia verdadera, como son los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena y la disciplina eclesiástica, ¿no? Entonces vamos a tratar de avanzar en los 45 o 50 minutos que tenemos en estos 6 capítulos que abarca esta sección de la confesión de fe. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 25, que habla acerca de la iglesia. Como ustedes ya tuvieron la posibilidad de leer la confesión de fe, a los que sabían, ¿no? De acuerdo al programa que tenemos y que estuvieron en nuestra página del seminario, pueden haber avanzado en la lectura de los capítulos que nos corresponden hoy. Y vamos a comenzar hablando entonces acerca de la iglesia. ¿Cómo debemos entender a la iglesia? Normalmente en la tradición presbiteriana se suele hablar de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y a veces esta forma de referirnos a la iglesia como una iglesia invisible y una iglesia invisible pareciera dar la sensación de que estamos hablando de dos iglesias distintas, ¿no? Por lo menos así lo percibe mucha gente cuando hablamos de la iglesia invisible y la iglesia visible. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo debemos entender a la iglesia entonces? ¿Como dos iglesias o una sola iglesia? Y vamos a partir definiendo qué es lo que la confesión entiende por la iglesia invisible. La iglesia invisible es aquella que está constituida, que está formada por todos los elegidos,
por todos aquellos que han sido elegidos en todas las épocas, por cierto, aplica desde antes de la creación, todos aquellos que han sido escogidos para vida eterna son parte de la iglesia invisible, ¿no? Que es la iglesia perfecta, ¿no? Por lo demás. Entonces la iglesia invisible está compuesta por todos aquellos que han sido llamados, que son llamados ahora y que serán llamados mañana, ¿no? Esa es la iglesia invisible. Mientras que la iglesia visible es aquella iglesia que está formada principalmente por todos aquellos que profesan, dice la confesión de fe, la verdadera fe y sus hijos en el reino de Cristo, que es la casa de Dios, y agrega la confesión de fe, fuera de la cual no hay salvación de manera ordinaria, ¿no? Decir que solamente a través de la iglesia, ordinariamente o comúnmente hay salvación. Pero lo que nos plantea este capítulo 25, primero nos explica de que la iglesia de Cristo se manifiesta principalmente de manera visible, que es una extensión de la iglesia invisible, que además esta iglesia que es visible, que es la iglesia que nosotros vemos en diferentes lugares, que es la iglesia a la cual nosotros asistimos, debe necesariamente tener ciertas características. Y estas características son las que hacen que esta iglesia sea considerada como una iglesia verdadera. Cuando hablamos de iglesia verdadera, estamos hablando de una iglesia que desde la perspectiva de la confesión de fe, se está sometida y está rendida a tres conceptos fundamentales, ¿no? Que hacen posible reconocer que la iglesia es verdadera. La primera es que una iglesia verdadera predica fielmente el Evangelio. En segundo lugar, una iglesia verdadera, dice la confesión, es aquella que aplica de manera correcta los sacramentos, ¿no? Y finalmente, que una iglesia verdadera es aquella que aplica la disciplina eclesiástica con fidelidad. Entonces, a juicio de los teólogos de Westminster, mm, estos tres elementos son necesarios para reconocer a una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque frente a la multiplicidad de denominaciones que nosotros vemos en la actualidad, se hace necesario tener un estándar, se hace necesario tener una regla con la cual medir si estas iglesias son verdaderas o no. Ahora, también dentro de la iglesia que nosotros llamamos verdadera, por mucho que se predique correctamente el Evangelio, por mucho que se aplique correctamente los sacramentos y por mucho que se aplique correctamente también la disciplina, eso no excluye que dentro de una iglesia visible, todos los que pertenecen a esa congregación sean salvos, ¿no? Es más, es necesario, dice la confesión de fe, que en la iglesia de Cristo hayan también algunos que den evidencia de no ser verdaderamente cristianos. Y esto porque los teólogos de Westminster entienden además que en esta parte de la eternidad, no hay una iglesia perfecta, sino que todas las iglesias son imperfectas. Sin embargo, hay, dice la confesión de fe, iglesias más perfectas que otras, ¿no? Entonces, luego de una discusión que se plantea en la confesión, entonces colocan los hermanos estas tres marcas visibles en una iglesia para poder entender si es una iglesia fiel al Evangelio o no. De tal manera que una iglesia que predica fielmente la palabra, que administra correctamente los sacramentos y aplica la disciplina eclesiástica, es una iglesia que se puede entender que es una iglesia visible y verdadera. Pero además, una iglesia verdadera tiene solamente una única cabeza, ¿no? Y esa única cabeza es Cristo. La confesión de fe
en el capítulo 25, párrafo 6, hace una referencia explícita a Cristo como gobierno, como jefe de la iglesia. Recuerden que el contexto de la confesión de fe se está dando en la Inglaterra del siglo XVI, en donde hay una pugna entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Escocia. Escocia ya ha abrazado el presbiterianismo y a causa, ¿cierto?, de tratar de imponer de parte de Inglaterra el libro de oración común, que es el libro de la Iglesia anglicana, libro que sería el símil, ¿no?, de nuestra confesión de fe, en el cual se reconoce al rey como jefe de la Iglesia. Ya los presbiterianos escoceses habían abandonado esa idea, habían hecho un pacto solemne a modo nacional, en que no había más cabeza de la iglesia que Cristo. Y si usted se fija en la Amén. confesión, incluso habla en contra del papado, ¿no? Y dice que bajo ninguna circunstancia puede el Papa de Roma arrogarse el derecho de ser la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, desde la perspectiva de la Confesión de Fe de Westminster, no hay más cabeza de la iglesia que Cristo, no hay rey y tampoco, por cierto, está el Papa. Entonces, hermanos, en cuanto a la iglesia, Westminster declara que hay tres maneras, ¿no?, de acercarse a contemplar una determinada iglesia, que las iglesias en esta parte de la eternidad no son perfectas, que hay unas que son más perfectas que otras y que hay algunas que son tan imperfectas, dice la confesión de fe, que han llegado a convertirse en sinagogas de Es Satanás. Por lo verdad. tanto, la confesión explicita claramente que en las iglesias visibles podemos hacer un gráfico, ¿no?, con ellas, algunas de acuerdo a estas características que se mencionan para reconocer una verdadera iglesia, qué iglesias son más fieles o menos fieles de acuerdo a este estándar que plantea Westminster. Ahora, vamos a avanzar un poquito más adelante en las siguientes láminas. ¿Cuál es la comprensión? Porque Westminster dice en el capítulo 25 acerca de la iglesia que para reconocer a una iglesia es necesario que por lo menos hay dos aspectos que tenemos que discutir. Uno dice la correcta predicación del evangelio. ¿Y a qué se referirá Westminster cuando dice la correcta predicación del evangelio? Y por otro lado, cuando habla de la correcta administración de los sacramentos. Por cierto que se está refiriendo a la forma y también al entendimiento que debe tener la iglesia con respecto a los sacramentos. Y estas son las tres medidas entonces que va a utilizar la confesión de fe para acercarnos y para tiquear, ¿no?, una determinada congregación. Luego, el capítulo que sigue, eh, antes de pasar al siguiente capítulo, no sé si quieren hacer un acto, porque yo sé que por la cantidad de capítulos tenemos que hacerlo bien breve, pero si hay alguien que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta con respecto al capítulo 25 de la iglesia, algún aporte, algún comentario. No, por el momento, avanzamos entonces. Avancemos entonces al siguiente capítulo, el capítulo 26, que habla acerca de la comunión de los santos. Bueno, ya que ya que la iglesia es el lugar, es el cuerpo de Cristo, es el lugar donde se reúnen entonces aquellos que han sido llamados eficazmente por el Señor. Es la iglesia entonces el lugar donde hay comunión entre los santos. Ya entendemos a esta altura, ¿cierto?, de nuestra capacitación y preparación, que por santos nuestro concepto no es el concepto romano, ¿no?, sino más bien el concepto evangélico, que habla más bien de los creyentes en Cristo. Entonces, todos los santos, todos los creyentes en Cristo en la iglesia, están unidos a Jesús, ¿no? Que como bien lo explicaba el capítulo anterior, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y que mediante el Espíritu Santo que capacita a los santos,
Y con la fe que es dada a los santos, participan entonces en la vida de la iglesia y se participa de una manera especial de los sufrimientos de Cristo, de su muerte, resurrección y su gloria, que son los temas por excelencia de la doctrina, de la predicación en la iglesia. Ahora, esta unidad, esta unión de los creyentes en Cristo va a provocar entonces cuando estamos unidos en esta fe que el Espíritu Santo coloca en nosotros, entonces estamos unidos en una verdadera comunión espiritual, donde los creyentes comparten, por cierto, sus dones, eh, y por cierto, el objetivo principal es comprometerse y edificarse unos a otros, tanto en lo espiritual como también en lo fraternal. Mm, ¿De qué manera se da esta comunión? Bueno, el Westminster habla principalmente de una comunión activa y una comunión extendida. ¿A qué se refiere esto? Primero que quienes se declaran profesar la fe en Cristo, ellos están llamados a mantener una santa comunión, ¿no? Es decir, debe haber una comunión, una idea común, una forma común para los creyentes en Cristo que se traduce en una adoración corporativa. De hecho, Westminster, más adelante vamos a tratar también el tema de la adoración, no hoy, pero sí entiendo la semana siguiente. Vamos a tratar el tema de la adoración y cómo entiende Westminster la forma de la adoración. Esta comunión mutua en la fe se debe expresar también en servicios espirituales, ¿no? En fortalecimiento espiritual mutuo, en ayuda incluso material según las necesidades que haya dentro de la vida de la iglesia. Iglesia. Y por cierto, hay un llamado. Recuerden que la iglesia visible es una iglesia que va más allá de las fronteras de nuestras denominaciones. Y en todas las denominaciones cristianas, sin duda, hay hombres y mujeres que han sido escogidos por el Señor y por lo tanto, pues me interesa este llamado a esta comunión activa dentro de nuestras congregaciones, pero también extendida hacia otros creyentes, y que no debe estar limitada, ¿no? Esta comunión por fronteras geográficas, idiomáticas, etcétera. Pero también esta comunión tiene límites. ¿Cuáles son las fronteras o los límites que coloca la confesión? Bueno, en primer lugar se explica en el capítulo 26 que la comunión de los santos con Cristo, o en la vida de la iglesia, bajo ninguna forma implica participación en la divinidad ni igualdad con Cristo, ¿no? Esto es importante, hermanos, porque recuerden, siempre tengan en mente que la confesión tiene enfrente a la iglesia romana y a la iglesia anglicana. De alguna manera, la iglesia romana se participa a través de los ritos de la misa católica, la divinidad, ¿cierto?, de Cristo, en querer ser igual también a Cristo. De hecho, el cura ocupa el lugar de Cristo en la misa. Sin embargo, la confesión de fe dice que esta comunión con Cristo se da de manera diferente en la iglesia verdadera. Tampoco, como un límite de esta comunión, eh, no implica esta comunión vivir en comunidades así tipo como los cuáqueros, ¿cierto? Los valdenses aquí en Latinoamérica que viven en comunidad en que todos trabajan y nadie es dueño de nada, pero todo es de todo. No implica, no está hablando específicamente de ese tipo de comunión, la confesión de fe de Westminster. Bueno, cuando la confesión habla primero qué es la iglesia, define qué es la iglesia, luego define cómo se da esa comunión dentro de la iglesia y finalmente, en esta tercera parte de la exposición de hoy, se va a hablar ahora acerca de los sacramentos, porque la primera parte solamente los mencionamos, ¿no? Mencionamos que las marcas de la iglesia, una de las marcas es la correcta aplicación de los sacramentos. Y vamos a partir por definir
¿Qué es lo que entendemos por sacramento? Bueno, la palabra sacramento es una palabra que no aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? Es una palabra en realidad que es una traducción. Perdón, hermano Luis, ¿querías preguntar algo? Te vi recién porque amplié la pantalla. Ujú, Sí, sí, pastor. Con respecto al punto anterior, ujú, eh, acerca de las limitaciones y eso. Eh, Tomando en cuenta, por ejemplo, las palabras eh, de Atanasio, no recuerdo bien, pero que dijo que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser Dios. Obviamente esa frase fuera de contexto es terrible, sí, pero, pero hablar un poquito acerca de que somos participantes de la naturaleza divina. ¿En qué sentido se entiende, se debe entender eso? Eso por un lado, y por otro ujú. lado, esta unión que tenemos con los santos, esa unión también trasciende a aquella iglesia que ya partió, esa iglesia triunfante. Gracias, hermano mío. Sí, mire, con respecto a su primera pregunta, cuando Westminster establece estas limitancias, ¿no? En cuanto a la participación del creyente en la divinidad, se refiere principalmente al entendimiento romano de cómo el romano participaba de esta divinidad. Es decir, en la comunión romana, por ejemplo, el sacerdote hace el oficio de Cristo. ¿De qué manera? El sacerdote perdona pecados, por ejemplo. El sacerdote tiene el poder, comillas, ¿no? De transformar mediante una oración el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, lo que lo hace también una especie de un ser que está un peldaño o superior a los demás hermanos de la vida de la iglesia. Tiene el poder también de atar y desatar, ¿no? Desde la perspectiva de la comunión del cielo, que es muy distinta a la excomunión desde la perspectiva protestante, ¿no? Entonces, tiene límite esta comunión en la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que dejarla de lado. No se refiere a eso la comunión con Cristo. Sí se habla de una comunión espiritual, por cierto, una participación espiritual con Cristo y esa participación espiritual se da principalmente a través de los sacramentos. A través de los sacramentos, entonces nosotros participamos activamente, ¿no? De Cristo. Ahora, bueno, lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando hablemos específicamente de la Cena del Señor, pero es interesante porque es un concepto que en la vida de la iglesia moderna, especialmente la protestante, suena como un poquito romano, ¿no? Un poquito católico cuando decimos que en la Cena del Señor está Cristo presente. Y algunos se escandalizan dentro de la iglesia evangélica, pero ¿cómo si la Santa Cena es un recordatorio, un memorial? ¿Cómo va a estar Cristo presente? Entonces, bueno, lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando avancemos eso, pero quiero decir que sí, a través de eso sí participamos de la dignidad de Cristo. Eso nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? De que si somos parte también de la iglesia triunfante. Cuando la confesión habla de que la iglesia invisible es aquella iglesia que está compuesta por todos los elegidos, todos, desde la eternidad, ¿cierto? Hasta el fin, hasta el último, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo alusión que sí, que somos parte también, estamos unidos, ¿no? Pertenecemos a esa iglesia y por eso es nuestro camino de perfección, ¿no? En esta parte de la eternidad para ser parte de esa iglesia triunfante. Así que, pero vamos a ver eso un poquito cuando lleguemos un poquito más adelante, hermano mío, cuando hablemos acerca del bautismo también, de qué manera somos incluidos en esta iglesia. No sé si hay Pastor, alguien más que quiera hacer una consulta, hermanos, un disculpe, pastor, aporte. Hermano Luis, ¿sí? una última ¿Mm? cosita, disculpe. Entonces, en ese sentido, debiéramos tener algún tipo de entendimiento, no digo que el mismo Roma ¿Mm? no, para nada, aclaro bien el punto, pero debiéramos tener algún tipo de entendimiento acerca de la intercesión de los santos, ¿Perdón, de la qué? la intercesión Ah, de los santos.
y Sí, precisamente hablando de esta iglesia triunfante. sí, mire, eh, hay un, hay un principio, ¿no? Y un principio de interpretación, principalmente para la literatura apocalíptica. Y está haciendo referencia, ¿cierto?, al libro Apocalipsis, que dice que la oración de los santos, ¿cierto?, llegan delante del trono del Señor, en fin. Eh, y desde esa perspectiva, interpretar el texto del Apocalipsis de una manera literal, como que aquellos que ya están en la presencia del Señor, están intercediendo por los que estamos acá o por la vida de la iglesia, eso elimina una cosa que es fundamental en la teología pactual. Y es que en la teología pactual solamente hay uno que intercede y uno que media por su iglesia. Y ese es Cristo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no se puede interpretar el pasaje porque toda la evidencia neotestamentaria es que el único que intercede por su iglesia, el único que ora por su iglesia, el único que cuida su iglesia es Cristo, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, un texto, un pasaje no puede ser mayoritario con respecto a la interpretación de Cristo como el único mediador e intercesor de su iglesia. Ahora, yo creo, yo nunca he predicado el libro Apocalipsis, ¿no? Lo miro con mucho respeto también, porque entiendo que no todo es literal, pero no todo tampoco de alguna manera Simbólico. ininterpretable, ¿no? Sin duda que tienen que haber parte y es un libro que tiene que ver con la historia de la iglesia y por lo tanto sí tienen que haber muchas verdades. Por cierto, en el libro de Apocalipsis, pero una de ellas, respecto a lo que tú mencionas, hermano mío, me quedo con la interpretación de que, de acuerdo a la enseñanza bíblica, solamente Cristo intercede por su iglesia, solamente Cristo intercede por su iglesia. Ese pasaje ha sido muy controvertido. De hecho, hay hermanos que toman, hermanos, personas que toman ese texto. Estaba hablando con un joven ortodoxo hace poquitas semanas atrás y precisamente tomaba ese texto para decirme, pero si aquí dice, ¿no? Si aquí dice que los santos oran por la iglesia que está aquí abajo, ¿no? Bueno, tenemos muchos elementos, incluso en el Nuevo Testamento, cuando tenemos esta famosa imagen, ¿cierto?, de Lázaro, que está en el seno de Abraham, en que efectivamente se menciona ahí de que ya una vez que se ha pasado de esta área, de esta parte de la eternidad, ya está todo hecho, ¿no? Y todo lo demás le corresponde solamente a Cristo, ¿no? Él es el que intercede, Él es el que gobierna y el que cuida a su iglesia. No hay en todo el Nuevo Testamento otra manera, o sea, otros pasajes que puedan atestiguar que los hermanos que están ya en la presencia del Señor están orando permanentemente por su iglesia. De hecho, en la indicación que hay, que oremos por los santos, se refiere, o que los santos estén orando unos por los otros, se refiere a la iglesia, ¿no? A los hermanos que están viviendo en esa época. Así que bueno, espero haberte ayudado con la respuesta, ¿no? Hermano, avancemos entonces ahora. Decía que una de las marcas, ¿no?, de la iglesia tiene que ver con los sacramentos. Y lo primero es interpretar, definir qué es lo que nosotros entendemos por sacramento. Primero yo decía que la palabra sacramento no aparece en las Sagradas Escrituras, que es una palabra es una traducción de la forma en que Jerónimo traduce al latín, ¿no? Esta palabra que básicamente significa un misterio, ¿no? Un Serio. mysterium, la misma palabra que se utiliza en el idioma griego. Y se utiliza esta palabra para significar o para definir qué es lo que se debe entender por un sacramento. Bueno, un sacramento, y hemos dicho que es una traducción de la palabra misterio, pero ¿cómo actúa este misterio? Bueno, este misterio son, como lo define Westminster, son señales y son sellos santos del pacto de gracia y que han sido instituidos directamente por Dios. Y esto es importante porque el propósito principal que tienen los sacramentos es representar a Cristo y los beneficios que obtenemos de Cristo. En segundo lugar, confirmar nuestra participación e interés en Cristo.
hacer una distinción visible entre los miembros de la iglesia y el resto del mundo, y comprometer solemnemente a los creyentes al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Entonces, los sacramentos, desde la perspectiva de la confesión de fe, hay cuatro elementos que debemos considerar. Primero, entender que los sacramentos representan a Cristo y las gracias que nosotros recibimos de Cristo. En segundo lugar, que cuando nosotros participamos de los sacramentos, entonces confirmamos nuestra participación en la vida de la iglesia, en Cristo, y que estamos, ¿cierto?, interesados en la vida de Cristo. Además, también los sacramentos sirven para hacer una distinción visible entre aquellos que son miembros de una iglesia y aquellos que no lo son. Y en cuarto lugar, comprometen a los creyentes en el servicio de Cristo, ¿no? De acuerdo a su palabra. Interesante porque alguien hoy en la tarde me hizo una consulta que me pareció interesante, muy interesante. Me decía, quería que yo le, porque su tesis era que no era necesario, por ejemplo, ser bautizado para participar de la Santa Cena. Y me decía que le mostrara un versículo bíblico donde se decía en la Sagrada Escritura que había que ser bautizado para participar de la Santa Cena. Entonces yo lo llevé al libro de los Hechos, porque a mí me encanta el libro de los Hechos, ¿no? Porque si alguien quiere aprender de la historia de la iglesia, tiene que ir al libro de los Hechos y cómo eran los cristianos del primer siglo. Y si usted se fija en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hay toda está como un desarrollo, ¿no? Que lleva a los cristianos hasta la Santa Cena. Déjeme mirar si tengo... dame un segundito, está en la Biblia, para mostrarlo con el texto. Aquí sí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si quieres leer conmigo, hay como yo lo menciono como los requisitos para llegar a participar de la Santa Cena, o si alguien nos pide de pronto una prueba bíblica de que hay que ser bautizado para participar de la cena. Hechos capítulo 2, leo el verso 38. 38. Capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, aquí está la famosa predicación del apóstol Pedro, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro concluye su predicación y llama a todos los que escucharon la palabra y le dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Así culmina el apóstol Pedro su sermón ese día. Y luego dice, siguiendo en el mismo capítulo 2, en el verso 41, ¿cuál fue el resultado de esa predicación? Dice, así que los que recibieron su palabra, mire, los que recibieron su palabra pasaron al segundo paso, ¿no? Dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y la pregunta es, ¿a qué se añadieron estas 3.000 personas? ¿A qué cosa? A la iglesia, ¿no? Ese es el espíritu que nos está diciendo el texto acá. Y luego, mire, primero Pedro termina predicando y ya haciendo un llamado a arrepentirse y bautizarse. Producto de esa predicación, dice que 3.000 personas se arrepintieron y fueron bautizados. Y en tercer lugar, entonces nos lleva ahora a la vida de la iglesia. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, desde el principio, eh, eh, el uso sacramental, ¿no? Fue importante en la vida de la iglesia. Los sacramentos, ¿qué son? Bueno, en la teología se habla de la unión sacramental. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la unión sacramental? Que cada sacramento, ya sea la Santa Cena o el bautismo, lleva de por sí una implicancia espiritual entre el signo visible y aquello que representa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los sacramentos, por ejemplo, el sacramento de la cena del Señor, hay un signo. El signo visible es, por ejemplo, el pan. Ese es un signo visible. Pero ese signo visible, ese pan, nos apunta a una realidad mucho más superior que, por cierto, como bien sabemos, nos está hablando acerca de Cristo. Entonces, esta unión entre
el signo, que es el pan, y aquello que nos quiere mostrar es lo que llamamos la unión, o lo que llaman los teólogos, ¿cierto? La unión La unión mística. sacramental, ¿no? Eh, y esto significa entonces que cuando se le atribuye a cada uno de los signos los efectos que simboliza, es decir, tomando el mismo ejemplo del pan, nosotros decimos que el pan es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces el signo toma las propiedades y efectos de aquello que simboliza. Por cierto, no vamos a discutir tanto acá de qué manera el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Creo que es una discusión que se dio durante la Reforma y hasta el día de hoy. Hay muchas respuestas. Sin embargo, vamos a hablar desde la perspectiva de la fe presbiteriana o reformada. Entonces, la unión sacramental se define, Westminster, es aquella unión entre el signo, el elemento visible, y la realidad espiritual que quiere representar. En este caso que hablamos del pan, ¿cierto? Estamos hablando que está representando A espiritualmente Cristo. a Cristo, ¿no? En este caso el cuerpo de Cristo. Es lo que llamamos la unión sacramental. Ahora, en la teología romana, recuerden que esto está pensado en contra de los romanos. La eficacia de los sacramentos es muy distinta a la comprensión que tienen las iglesias protestantes o la iglesia presbiteriana. En la iglesia romana, todos los sacramentos actúan de manera inmediata, ¿no? Hay una palabra en latín para eso. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se aplica un sacramento, en ese mismo instante, a través de ese sacramento, la persona que recibe, por ejemplo, ya que estamos hablando de la cena, la persona que recibe el pan está recibiendo en ese mismo instante gracia a través de ese acto sacramental. En el caso del bautismo, por ejemplo, de infantes en la iglesia romana, se habla de un acto regeneracional inmediato, ¿no? Inmediato. Bueno, ¿cómo es el entendimiento que tiene Westminster acerca de la eficacia de los sacramentos? Sin duda alguna, tal cual como lo entienden todas las iglesias cristianas, los sacramentos, a través de ellos, se manifiesta la gracia de Cristo, ¿no? La gracia de Dios hacia su iglesia. Sin embargo, esta gracia que viene a través de los sacramentos no se debe a los elementos en sí mismos, el pan o el vino, por ejemplo, o a la dignidad de un pastor o de un ministro, sino que la eficacia de un sacramento en la perspectiva presbiteriana es producto de la obra del Espíritu Santo. Y esto, como ya lo mencionamos, en contraposición de la Iglesia de Roma, que aún sus ministros, ¿no? Aún sus sacerdotes dicen y reclaman para sí tener algún grado de participación en la infusión de la gracia hacia las personas, ¿no? Eh, no opera así desde la perspectiva de la iglesia presbiteriana. La gracia, aun cuando viene a través de la participación de la cena del Señor, por ejemplo, no es producto de los elementos, no es producto también de la persona que oficia ese acto litúrgico, sino que es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y que no necesariamente siempre va a ser en el mismo momento, como sucede en el bautismo. Puede ser que el Espíritu Santo derrame gracia o confirme o regenere mucho tiempo después de aplicado el sacramento. Ahora, ¿quiénes administran o la comprensión que tiene la iglesia presbiteriana o la confesión de fe con respecto a quienes deben administrar los sacramentos? Los sacramentos deben ser realizados por ministros que sean legalmente Ordenado. ordenados y entender también que la confesión reconoce que solamente hay dos sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que son el bautismo y la cena del Señor. Los sacramentos no aparecen solamente en el Nuevo Testamento.
sino que hay una continuidad, una relación clara con el Antiguo Testamento, ¿no? Los sacramentos del Antiguo Testamento apuntan a las mismas realidades espirituales, ¿no? Y eran equivalentes a aquellas que son del Nuevo Testamento, es decir, eh, todos los ritos y todos los actos ordenados por Dios en el Antiguo Testamento también apuntan hacia esa realidad que era Cristo. Por lo tanto, no es que los sacramentos aparecieron con Cristo, siempre la Iglesia ha gozado de estos misterios a través de los cuales Dios derrama gracia hacia su pueblo, hacia su iglesia. El primero de los sacramentos que vamos a mencionar acá es el sacramento del bautismo. Cuando hablamos del sacramento del bautismo, tenemos que decir algo que ya todos nosotros conocemos, que el bautismo es un sacramento que fue instituido en el Nuevo Testamento y que fue instituido directamente por Cristo para su iglesia, ¿no? Pues al final de Mateo hay una orden específica de parte del Señor, que vayan por el mundo sus discípulos, prediquen y bauticen, ¿no? Entonces hay una orden explícita de Jesucristo con respecto a la aplicación del bautismo. Ahora, el bautismo entonces es un sacramento que aparece en el Nuevo Testamento, que ha sido instituido directamente por la voz del jefe, la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, y cuyo propósito fundamentalmente no es un acto que sea solamente para recibir o admitir personas en la vida de la iglesia visible. Es decir, no es un rito, no es un acto eh, sin significado y sin importancia en la vida de la iglesia, sino que el bautismo, tal cual como definimos lo que es un sacramento, el bautismo también es un signo y un sello del pacto de gracia. ¿Qué es lo que apunta el bautismo? ¿A qué realidad apunta? El signo es el agua, pero ¿hacia qué realidad apunta el agua? ¿Cuál es la realidad espiritual del bautismo? En primer lugar, la incorporación del bautizado a Cristo implica también la regeneración. Recuerden, no siempre la regeneración ocurre, desde la perspectiva de Westminster y presbiteriana, no ocurre en el momento mismo del bautismo, puede ocurrir más adelante, puede haber ocurrido tiempo atrás. Simplemente el bautismo es un signo y un sello. Este bautismo también es un bautismo que, de remisión de pecados, apunta hacia la consagración particular, personal de cada uno de nosotros, hacia la vida en Cristo, y es un mandamiento vigente para la iglesia hasta la eternidad, ¿no? Hasta que venga Cristo nuevamente por su iglesia, la iglesia debe constantemente estar realizando este sacramento. ¿De qué manera? ¿Cuál es el elemento externo y la forma del bautismo que nos enseña Westminster a través de las Sagradas Escrituras? Primero, que el elemento externo es el agua, que el agua puede ser, eh, pero bueno, vamos a saltar esa parte que la vamos a mencionar en el segundo punto. Entonces, el elemento de este sacramento es el agua, que tiene que ser aplicada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que además, por cierto, como ya mencionamos, tiene que ser administrada por un ministro del Evangelio que haya sido debidamente ordenado. La confesión de fe también menciona que no es imprescindible sumergir a la persona, sino que el bautizo también se realiza de manera correcta mediante aspersión o derramamiento de agua sobre las personas. Bajo ningún punto entonces tampoco se dice que no debe realizarse de manera de sumergir a una persona, sino que siendo con agua, siendo, no importa la cantidad, es lo que quiere decir en el fondo Westminster, siendo con agua y siendo en el nombre de la Trinidad y si habiendo sido realizado por un ministro debidamente ordenado, es un bautismo que está correctamente administrado. ¿A quiénes se debe aplicar el bautismo?
Bueno, la confesión de fe dice que se deben administrar tanto a aquellos que profesan la fe y obediencia a Cristo, es decir, a las personas adultas que son capaces de declarar su fe y su fidelidad a Cristo, así también como a los niños, ¿no? Y la confesión de fe dice que pueden ser hijos de una sola persona del matrimonio que sea miembro de la iglesia visible o también de los dos padres. Entonces, en este caso, los sujetos del bautismo pueden ser tanto adultos como también pueden ser niños. Con respecto a la relación que hay entre el bautismo y la salvación, por cierto que es un grave pecado despreciar este sacramento, pero también debemos entender que la salvación no está amarrada directamente al bautismo. Tenemos evidencia en las Sagradas Escrituras que es posible que alguien sea regenerado sin necesidad del bautismo. O también al revés, que personas que sean bautizadas nunca estén totalmente regeneradas. La eficacia del bautismo no depende del momento, si es decir, si es cuando es niño o es cuando es adulto, sino cuando se usa correctamente la gracia que se ofrece a través del bautismo, ¿no? Y esto es interesante porque una de las críticas que constantemente recibimos los presbiterianos tiene que ver con esto de por qué bautizamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué bautizamos a los niños si los niños no tienen idea de la fe, no pueden declarar su fe, en fin, todo lo que nosotros normalmente estamos escuchando? Pero es necesario, como lo hace la confesión, aclarar nuestra comprensión del bautismo, entendiéndola como un signo y un sello, ¿no? Con una realidad visible que está apuntando a una realidad trascendente, como es la nueva vida en Cristo, la inclusión en la vida de la iglesia pactual, como es la regeneración. Y aquí hay que ser muy cuidadoso con utilizar esta palabra porque sé que a veces produce también cierta discusión cuando los reformados decimos que el bautismo regenera. Yo mencionaba adelante que la diferencia con la regeneración bautismal romana, que la regeneración bautismal romana ocurre en el mismo momento del bautismo, según la doctrina romana. Nosotros entendemos que sí, puede darse en la voluntad de Dios que Dios, si quiere aplicar su gracia regenerativa en el momento del bautismo de una persona, gloria a Dios, pero también puede haber sido regenerada esa persona antes o puede haber sido o va a ser regenerada a lo largo de sus años en la vida de la iglesia, como generalmente ocurre con nuestros hijos que deben ser educados en la fe y cuando ellos tengan ya la edad suficiente de comprender la riqueza, la profundidad del Evangelio y tengan una genuina fe salvífica puesta en Cristo, ellos deben declarar entonces esa fe públicamente en Cristo Jesús. La Iglesia romana tiene una ceremonia similar, ¿no? Que es la confirmación, y en donde se confirma a todos los que han sido bautizados para ser parte de la vida de la iglesia. Entonces, la eficacia del bautismo no depende de a qué edad se administra, no depende de quién la administra, en el caso de los sacerdotes, y algo que es muy interesante, que no importa tampoco de qué iglesia lo administre, siempre y cuando haya sido administrado de manera trinitaria. Y esto es importante también entender la comprensión que tuvieron los teólogos de Westminster y el cuidado que tuvieron con volver a bautizar a las personas que ya habían sido bautizadas. De hecho, se reconoce dentro de la teología reformada todos los bautismos realizados de manera trinitaria, ya sean de la iglesia romana, ya sean de la iglesia ortodoxa, de otras iglesias cristianas que hayan sido también realizados de manera trinitaria, con el elemento del agua, así como sí, por cierto, hay algunas tradiciones llamadas cristianas de las cuales no reconocemos el bautismo y sí tienen que ser bautizadas porque no han sido bautizadas de manera trinitaria, ¿no? Hay ejemplos como tal vez los mormones, eh,
que tienen un concepto distinto de Dios, ¿no? Que no es el Dios de la Sagrada Escritura, como aquellos que hablan, por ejemplo, o que sostienen a los unicitarios, ¿no? Que bautizan solamente en el nombre de Jesús, los testigos de Jehová también, y en un grado menor también los adventistas también provocan cierto grado de discusión también, pero por lo menos con las corrientes anglicanas, ortodoxas, católicas, romanas, no habría problema con aceptar o recibir a las personas bautizadas en esas congregaciones porque mantienen la esencia del sacramento, aun cuando ellos lo hayan desvirtuado con los años, pero está realizado de manera correcta y como el entendimiento que da Westminster es que no depende de quién lo haga ni qué iglesia lo haga, sino que sea aplicado y realizado de la manera trinitaria y con el elemento correcto, entonces un bautismo válido, ¿no? De hecho, también los romanos no vuelven a bautizar a aquellas personas que han sido bautizadas en la iglesia protestante y que se hacen romanos, que son los menos, pero sucede también a veces. Con respecto a la cena, que es otro sacramento que se menciona en el capítulo 29. La cena fue también instituida por Jesucristo, como ya sabemos, la noche que él iba a ser entregado, cuyo objetivo principal de la cena es conmemorar perpetuamente el sacrificio de Cristo en la cruz y confirmar todos los beneficios de la muerte de Cristo a los creyentes que son parte de la iglesia. En segundo lugar, también la cena del Señor sirve para alimentar espiritualmente a las personas, fomentar su crecimiento en la gracia y fortalecer la unión y la comunión entre ellos, ¿no? Um, y aquí es interesante cómo lo menciona la confesión, porque aunque usa la palabra conmemorar, no está haciendo alusión a como lo entiende la iglesia zwingliana, ¿no? De la cena como un simple acto recordatorio, ¿no? No es un acto recordatorio, dice Westminster, sino que es un acto en el cual la iglesia se alimenta espiritualmente. Por eso decía al principio que cuando se pregunta si Cristo está presente en la Santa Cena, sí, Cristo está presente totalmente en la Cena del Señor, es lo que dice Westminster, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Cristo está presente en la Santa Cena, pero no de la manera que entiende la Iglesia romana o la Iglesia luterana, por ejemplo, ¿no? Sino que Cristo está presente en el pan y el vino de manera espiritual. Y cuando se produce esta alimentación o esta gracia que recibe el que participa de la Santa Cena, cuando aquel que participa de la cena lo hace con fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces en ese momento se está recibiendo espiritualmente a Cristo en sus vidas y a través de esa gracia que se nos entrega a través de los sacramentos, somos fortalecidos en nuestra fe, crecemos también en nuestra vida espiritual. Los elementos de la cena del Señor. Ya sabemos que son el pan y el vino. Entendemos también, en contra de la Iglesia romana, que estas sustancias no cambian, que siguen siendo pan y siguen siendo vino, pero que espiritualmente, cuando participamos de la cena, recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Mediante el uso sacramental, mediante el uso litúrgico del pan y el vino, representan realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, hay una unión sacramental eh, que ya lo mencionamos, que se refiere a que el pan, siendo una realidad material, está apuntando a una realidad superior, que es Cristo, el cuerpo de Cristo. El vino, que es una realidad material, está apuntando a una realidad superior, que es la sangre de Cristo, ¿no? Así que cuando comemos pan, el de la cena, no estamos comiendo pan solamente, sino que espiritualmente estamos participando activamente de Cristo, ¿no? Y por cierto, también recibiendo de su gracia. Por cierto que Cristo no está presente corporalmente en la cena, no está carnalmente tampoco en el pan y el vino, sino que está presente de manera espiritual. Es real cuando el que participa de la cena del Señor lo hace con fe. Por lo tanto, al recibir dignamente el pan y el vino, los fieles participan verdaderamente del cuerpo y la sangre de Cristo, no de forma física, sino
por la obra del Espíritu Santo y la fe de quienes participan de la cena del Señor. Eh, Durante mucho tiempo también hay una... Los presbiterianos, estamos hablando del siglo XVI todavía, la época eh, de la Confesión de Fe de Westminster, eh, 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 recién la iglesia está separándose de la iglesia de Roma e incluso durante un tiempo la iglesia escocesa ordenaba a los pastores que realizaran la cena de una manera distinta como lo hacían los romanos. Por ejemplo, la iglesia de Roma enseñaba que había que arrodillarse para tomar la cena del Señor, ¿no? En actitud de reverencia, de dolor también por el pecado. Los presbiterianos quitaron esa práctica de la iglesia y la gente participaba en principio de pie alrededor de una mesa, y el ministro lo que hacía, tenía estrictamente prohibido, ¿no? Levantar el pan, ¿no? Para que no se relacionara con la misa romana, ¿no? Por lo tanto, el pan debía ser partido a la misma altura nomás de todas las cosas. No se levantan los elementos para que no sean objeto de ninguna veneración ni reverencia hacia los elementos. Por cierto, además está mencionar que la cena se da dentro del ámbito de la iglesia. Como no hay magia en los elementos, no tiene sentido sacar la Santa Cena fuera de la iglesia, llevársela a personas que no han ido a la iglesia. No se cumple el concepto de que se debe dar dentro de la comunidad eclesiástica, ¿no? Que era la práctica que tiene hasta el día de hoy Roma, de llevar el pan y el vino más allá de las fronteras de sus iglesias, considerando que a través del acto de transmutación que ha hecho el sacerdote, esos elementos verdaderamente son el cuerpo y la sangre de Cristo, y que dan, por ser el cuerpo y la sangre de Cristo, a aquel que la recibe, gracia totalmente inmediata. ¿Quiénes son los sujetos de la cena? Así como en el bautismo mencionamos que pueden ser niños y adultos. Bueno, la cena no debe administrarse a quienes no son creyentes. Ya, un punto central que establece Westminster, que debe ser administrada solamente a aquellos que sean parte de la vida de la iglesia. No debe ser administrada a aquellos que no tengan una comprensión de la Santa Cena, que no entiendan lo que es la Santa Cena. Se puede dar el caso incluso de algunos cristianos que siendo cristianos pueden vivir sin arrepentimiento y por lo tanto una vida de pecaminosa, y tampoco deberían participar de la cena del Señor. Es muy importante al momento de participar la cena, tal cual nos lo enseña 1 Corintios, ¿no? Pablo cuando escribe en capítulo 11, que es muy importante para participar de la cena la autoexaminación y prepararse previamente para participar de la cena del Señor. Son los dos requisitos, ¿no? Para participar de la cena. Que haya autoexamen y que haya una preparación previa para participar de la cena del Señor. Y por cierto, excluye totalmente a los niños de la participación de la cena del Señor. Finalmente, llegamos al capítulo 30, con el cual vamos a terminar hoy día. Yo les pido un poquito de paciencia, sé que son hartos capítulos y tratamos de condensar de la manera más eh, precisa lo que dice cada uno de los capítulos. Finalmente, la segunda marca que habla la confesión de fe para reconocer a una iglesia verdadera es la disciplina eclesiástica. Y la disciplina eclesiástica eh, se refiere a la forma en la cual la iglesia mantiene la vida ordenada, bíblica dentro de la iglesia. Esta disciplina, por cierto, viene de la autoridad del Señor Jesucristo como Rey y como cabeza de la iglesia, quien instituye para gobernar a la iglesia oficiales o ministros eclesiásticos. La forma de aplicar disciplina a la vida de la iglesia está delegada solamente a la iglesia, no compete bajo ningún punto a las autoridades civiles y tampoco, por cierto, entonces depende del Estado, sino que
la autoridad con la cual se aplica disciplina en la vida de la iglesia es una autoridad espiritual y debe ser ejercida dentro de los límites de la iglesia. A los oficiales, a los ministros, a los pastores de la iglesia, le han sido confiadas las llaves del reino de los cielos. Y esto, como ya lo mencionamos también en la introducción, no se refiere al concepto romano, católico romano, de que tenemos las llaves para dejar entrar y salir a las personas del cielo. No, no. Sino que estas llaves de los cielos hacen referencia básicamente a tres puntos. A que los oficiales deben predicar el evangelio, deben predicar la palabra, deben administrar de manera correcta los sacramentos y deben ejercer la disciplina espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de esa manera, hermanos, llegamos ahora a la última parte del capítulo 30 que habla acerca de la finalidad de la disciplina. ¿Para qué es la disciplina eclesiástica? Bueno, la disciplina eclesiástica lo que busca es recuperar al hermano que ha pecado, que ha fallado a la vida de la iglesia. A través de la disciplina se busca también que disuadir a otros de llegar a hacer el mismo pecado, de purificar a la iglesia de escándalos, de tener en alto el nombre de Cristo y, por cierto, lo más importante, evitar la ira de Dios hacia la iglesia que permite, que tolera el pecado en medio de su comunidad. De esa manera, hermanos, entonces, hemos cubierto de manera bastante rápida estos 6 capítulos que forman esta parte que tiene que ver con la vida de la iglesia y las marcas